Entonces, las presentadoras, los micrófonos son suyos. Bueno, buenas noches. El protocolo de vigilancia en el cual se realizó sobre la tuberculosis, ya que la empresa que se escogió es sobre FMB Constructores. Esta empresa está dedicada, digamos, pues como por ende a la parte de la construcción. Este trabajo está integrado por mi compañera Kelly Vanessa Peña, Juan Alejandro Urquina, José Julio Enrique y quien les habla, Camila Andrea Ferrer. Se escogió la tuberculosis ya que tiene un alto índice de incidencia en la empresa, donde a continuación vamos a proyectarles. Bueno, se dice que antes de entrar en materia, debemos saber que desde años anteriores se ha venido observando que la tuberculosis ha sido uno de los fuertes de una tasa de mortalidad, no solamente en el sector digamos, del trabajo, sino que también en niños, en jóvenes, y por ello, en la actualidad se ha venido presentando, pero en este caso se ha observado o se ha analizado de que este tipo de enfermedades ha bajado un índice menor a lo que era, digamos, en años anteriores. Podemos decir que los trabajadores que se encuentran expuestos a estas enfermedades generan pues ausentismo laboral, perjudicando el rendimiento de la empresa y generando un alto costo, pues por ende en la empresa, en el cual es fundamental realizar un protocolo de vigilancia epidemiológica para minimizar este tipo de riesgos. No sé, mi compañera Kelly quiere aportar algo frente a esto. Listo, vale, no hay problema. Continuamos. Igualmente se ha observado un comportamiento mundial, regional, nacional del evento. Se dice que a nivel mundial en el 2019 se estimaron 10 millones de personas que enfermaron por tuberculosis, donde se estimaron que el 1.4 millones de muertes por esa infección y en ellas el 208 tenían VIH. Entonces podemos darnos cuenta que no solamente las personas que deben de darle solamente la tuberculosis para presentar, digamos, una muerte, sino que personas que tienen, digamos, algún contagio de otra enfermedad, puede surgir esto, la tuberculosis. Se dice también que en Colombia se estima una tasa de incidencia de 22 casos y una tasa de mortalidad del 2.1 casos por cada 100.000 habitantes. Se ha observado un comportamiento inusual en los casos en el 2020, pues a razón de la pandemia del COVID-19, ya que el COVID pues ha generado, digamos, un alto índice de mortalidad y afecta directamente pues a los pulmones. Igualmente pues lo hace la tuberculosis. Se puede decir que en cuanto a los casos han sido, digamos, de mayor afectación, ha sido en los adultos entre 25 a 35 años, con el 19.9% y a mayores de 65 años con el 18.3% y un 2.2% en niños y niñas menores de 15 años. Se dice que también frente a la comorbilidad más frecuente, las personas con tuberculosis están entre el 13.9% con tuberculosis y desnutrición y 12% de tuberculosis y VIH y el 9.1% con tuberculosis y diabetes
Aparte de eso, también tenemos el 6.6% de tuberculosis y el 3% con EPO. No sé si de pronto me corrige la compañera Vanessa Peña. ¿Tienes conocimiento acerca de ello? Hola compañera, claro que sí. El EPOC es una enfermedad que es contagiosa, que se ve más que todo en las personas adultas, o pues que son maduras o pues ya son muy avanzadas. La enfermedad en sí no es contagiosa, es decir, que no se transmite de persona a persona. Aún pues no existe la cura para esta enfermedad y los médicos no saben cómo revertir el daño en los pulmones. Entonces, siempre es una enfermedad bien compleja, ya que pues no tiene cura, ¿no? Como les digo yo, pero pues sí se puede prevenir. Por ejemplo, dejando de fumar o reducir la exposición a la contaminación, ya sea en el interior o exterior, o de algún químico. Por ejemplo, como estábamos hablando en la constructora, que fue la que escogimos, sería muy importante el uso de tapabocas. No solamente debemos utilizarlo ahora que estamos con lo del COVID, sino pues como permanente, ya que, por ejemplo, en las constructoras se ve mucho, digamos, el descargue del bloque, la manipulación, y eso pues siempre genera unos gases, no gases, sino como polvo, digámoslo así, que puede afectar a la persona directamente. ¿Qué más les puedo decir de esto? Dejar el tabaco para los fumadores activos, ese es uno de los tratamientos pues más eficaz que se puede utilizar en la prevención del EPOC, pues ya que, digamos, hay personas que fuman demasiado, o sea, que no es uno solo, sino que son varios cigarrillos al día. A esas son las personas que más duro, digamos, les da esa enfermedad. No sé qué más. Ujú. Gracias, compañera. Compañera, una pregunta. Entonces, con relación a la constructora, pues entiendo que el EPOC le da a esas personas que, bueno, a todos los que están ahí inmersos, digámoslo así, debido a que esas partículas de polvo, cemento, Mm, esa exposición a ello es que afecta a los pulmones directamente. Esa acumulación de todas esas partículas llegan a los pulmones y pueden degenerar el, el órgano. Entonces, y se le agudiza mucho más a las personas que son fumadoras, que, que de pronto han tenido una exposición durante un tiempo muy prolongado de su vida al tabaco, al cigarrillo, sí, a sí. eso. Entonces, supongo que si esas personas que adquieren el EPOC en la construcción y además fuma, pues se le puede agudizar más. Algo así, el EPOC creo que es algo así, como no es contagiosa, no se adquiere por algún vector, el No. vector no contagioso, sino vector o digámoslo así como partícula, como algo así por el estilo, de lo que usted ya había mencionado anteriormente. Entonces, básicamente es por la causa del trabajo o por algún, sí, el tabaco como tal. La misma contaminación yo creo que también puede generar el EPOC o la puede agudizar, me imagino yo, ¿cierto, compañera? Sí, compañero. Compañero, Pues como De estaba diciendo, el EPOC, pues es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Que es una enfermedad pulmonar inflamatoria crónica que causa la obstrucción del flujo del aire en los pulmones, y los síntomas incluyen dificultad para respirar, pues da mucha tos, producción de esputo, digámoslo así, que es el moco, y pues saliva. Y como pues lo decíamos, si la persona es un fumador, digámoslo, activo, pues puede causar más problemas, muchos más problemas. Entonces es ahí donde es muy, digamos, si vemos en la constructora una persona que fume, pues se supone que la de salud ocupacional o el encargado de esa área, pues debe dar sus capacitaciones donde se dice que está prohibido el uso de tabaco
en el área de trabajo, ¿verdad? Que se debe hacer por fuera de las horas laborales. Y lo mismo, pues, si vemos, vuelva otra vez la misma cosa, si vemos que la persona fuma mucho, pues por favor, o sea, exigirle el uso de tapabocas a la hora de estar descargando el bloque o a la hora de estar manipulando el cemento, o por ejemplo, cuando hay movimiento de tierras, pues el polvo que esto genera. Entonces es muy importante por eso el uso de tapabocas. ¿Eso puede generar cáncer en los pulmones? También puede pasar a ser algo muy grave, pues porque hay muerte por esto. Incluso hay personas que han fallecido, digamos, se ponen a pintar y no miden, digamos, como las consecuencias y pintan y no dejan como ventilado el área y esto llega a los pulmones y es por esto que pues causa la muerte. Los gases. Listo, compañera, gracias por el aporte. Bueno, es importante saber este tipo de casos porque, pues, digamos, nos da a entender mucho más el efecto o el tratamiento o, digamos, las medidas de prevención que se le puede llevar a cabo a la tuberculosis. Igualmente, contamos con un comportamiento de la vigilancia de la tuberculosis que se identificó también en un boletín, que también esto nos dan unos datos importantes como en el país de la tasa de incidencia de tuberculosis. También de esto, el tipo de tuberculosis con mayor incidencia, que ha sido la pulmonar con una tasa de 12,09 por 100.000 habitantes. Compañera, perdón, la interrumpo. Es que donde usted habla de la tuberculosis, cabe destacar que la tuberculosis sí es una enfermedad que se contagia, no es una enfermedad como la otra que así se da a la persona sin tener que estar expuesta, Esta, digamos. esta se contagia por gotículas, ¿es que es? Si me corriges. Es Digamos de como persona a persona. es muy similar, digamos, a lo que está pasando con el COVID, que es por medio de la saliva, que si alguien tose, que por esto. Es muy similar la tuberculosis también. Gracias, compañera, por el dato. También aparte de esto, tenemos unas gráficas que encontramos del 2014 a 2020 de la incidencia de la tuberculosis y también encontramos el mapa de incidencia de la tuberculosis por entidad territorial en Colombia del 2019 al 2020. Dentro del estado del arte, lo que comentaba la compañera Vanessa Peña acerca de qué es la tuberculosis, nos dio ella un abrebocas de qué es, cómo se contagia, igualmente como estamos diciendo, de persona a persona. Tenemos un contexto donde está la razón social, FMB Constructores, la dirección, el gerente, la actividad económica. Se dice que esta empresa cuenta con un personal de 20 operarios, 5 administrativos. Con ello cuenta con una oficina administrativa y un almacén de insumos. ¿Dónde se encuentra la empresa? ¿En Florencia o en Neiva? En Florencia. Gracias. Igualmente, la justificación para la vigilancia, como veníamos diciendo, es un fundamental realizar el protocolo de vigilancia en las empresas para minimizar los riesgos, donde se debe llevar a cabo, o bueno, como tal, es velar por la formulación, implementación y cumplimiento de los lineamientos para la atención y el control de los eventos que se puedan ocurrir, digamos, dentro de la empresa. Dentro de nuestro propósito, realizar el seguimiento de la empresa para mitigar las enfermedades, como les venía diciendo, como los casos de tuberculosis. Dentro de nuestros objetivos de la vigilancia es presentar información actualizada del evento epidemiológico y sus tipologías, identificar las estrategias de vigilancia del evento, disponer las medidas individuales y colectivas teniendo presente la prevención y control frente al evento. Esto permitirá identificar y controlar la secuencia de la infección, crear indicadores de vigilancia para cada evento. Pues en este caso, pues estamos hablando del evento de la tuberculosis.
Tenemos como definición general del evento, se describen los criterios para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, considerando que aquellas que cumplan con los criterios bacteriológicos, clínicos, vínculos epidemiológicos, a los que se hayan indicado en el esquema de tratamiento. Estos son los criterios. El criterio bacteriológico se da no sé si de pronto la compañera Kelly quiere aportar algo frente a esto. Sí, compañera. Bueno, los criterios bacteriológicos, como le mencionaba anteriormente al profesor, ahí están incluidos de qué medidas se toman las muestras o se puede detectar la enfermedad de tuberculosis. En este caso, lo podemos utilizar, la medida para diagnosticarla sería la vaciloscopia, y escupo, y también se utiliza sangre. Por medio de sangre también se puede detectar, un examen de sangre también se puede detectar la infección de la tuberculosis. En los criterios clínicos, pues ahí están lo que son como los síntomas, básicamente. Entonces, cuando se presenta tuberculosis pulmonar, tenemos unos síntomas diferentes a los que son a la tuberculosis extrapulmonar. En este caso, la pulmonar, pues da pérdida de peso, falta de apetito, da fiebre, fatiga, no en todos los casos, pero sí en algunos. Y la otra es el criterio de ¿cómo es? Imageología. También, de acuerdo a partir de 2016, hay, ¿cómo es que son? Los radiólogos, que se dice, perdón, ¿sí? Ellos también están, digamos, en la potestad de realizar, digamos, por medio de rayos X para detectar el posible caso de infección de esta enfermedad, pues que estamos en la empresa de tuberculosis. Gracias, compañera. Igualmente, aparte de eso, tenemos unas fuentes de datos en las cuales nos soportamos para realizar este protocolo de vigilancia, como el Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, donde se habla sobre el comportamiento de la vigilancia de tuberculosis en Colombia en la semana 38 del 2020. También tenemos el protocolo de vigilancia en salud pública de tuberculosis pulmonar y el perfil epidemiológico de la empresa. Cabe destacar que en la empresa no nos dieron como mucha información acerca del evento, ya que pues mucha información acerca digamos, de todo lo que se pueda generar aparte del evento. Bueno, se habla de una periodicidad del reporte. Aquí podemos observar que la periodicidad del reporte es como cada cuánto se reporta, digamos, el evento. Cada vez que sale algún evento nuevo, entonces se hace un reporte. Entonces, se tiene como una estrategia, la base de informes de la empresa que son suministrados por el profesional de seguridad y salud en el trabajo, el cual realiza trimestralmente los casos confirmados de tuberculosis pulmonar y adicionalmente se realiza una búsqueda en los boletines epidemiológicos por parte de la unidad primaria generadora de datos
para garantizar el 100% de los casos de tuberculosis pulmonar, y cabe señalar que la empresa realiza el reporte de los casos a las IPS y con ello registra la información en la unidad primaria generadora de datos. Tenemos un flujo de información. Inicialmente, pues, se habla de la parte interna, cómo la empresa realiza, digamos, este reporte. Entonces, en este caso, se da el caso de tuberculosis. Lo que hace es el trabajador reportarle al área de recursos humanos, pasa el reporte de recursos humanos al de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, y inicia la investigación, donde da una recopilación de la información, se determinan las causas del evento, se da una información del médico laboral, si, digamos, esta enfermedad fue adquirida, digamos, en la parte laboral o fue algo común que ya venía el trabajador con anterioridad. Se realiza un plan de prevención y, por último, una elaboración de un informe final. Cabe resaltar que hay una recolección y un procesamiento de datos. Se tiene en cuenta que los casos de tuberculosis pulmonar que se han registrado en Colombia y en el departamento del Caquetá, y pues por ende pues en el municipio de Florencia, se realiza una unidad de análisis, ya que este método permite garantizar la prioridad del evento. Es así que se hace, digamos, como una entrevista al trabajador, cómo ha adquirido, digamos, esta enfermedad, para, digamos, tener como ese informe o esa base. Y teniendo en cuenta, pues, todo eso, entonces se da, pues, como la incidencia o la letalidad del evento, y se realiza una comparación con los datos históricos que ha tenido, digamos, la empresa como tal. Tenemos un análisis de la información. En este caso, digamos, tenemos los indicadores. El nombre de este indicador es el porcentaje de casos por tipo de tuberculosis. Se define como porcentaje de casos confirmados por tipo de tuberculosis en relación con el total de casos confirmados de tuberculosis permitido evaluar el porcentaje de los casos. Tenemos la fórmula de cálculo, que es el número de trabajadores con enfermedad ocupacional sobre el total de trabajadores de la empresa por 100. Y la fuente de información fue el reporte de incapacidades por enfermedades laborales, digamos, mediante la EPS y la ARL, que nos suministró la empresa, pero directamente nosotros no nos dieron, digamos, como los documentos como tal, sino que simplemente nos dieron como el dato. Entonces, para tener en cuenta eso, ya que es importante que cada vez que uno realice, digamos, un indicador o quiera, digamos, tener acceso a esa información, se debe, digamos, hablar, digamos, muy seriamente con la empresa, y que la empresa confíe en uno. Realmente, pues, es difícil, digamos, que a personal externo le brinde tanta información en estos casos. Bueno, tenemos a una unidad de medida que es el 100%. El nivel es el área operativa, donde estos trabajadores están expuestos a esta enfermedad, digámoslo así, diariamente, porque, como lo comentaba la compañera Vanessa Peña, que es una enfermedad que se adquiere por las partículas de los bloques o del... Entonces, esto puede generar que la persona, pues, no directamente adquiera la enfermedad, porque pues esto se genera, digamos, de persona a persona, ¿sí? Tenemos, digamos, también la parte bueno, otro indicador, incidencia de tuberculosis por tipo de tuberculosis. Igualmente, tenemos un número de trabajadores con enfermedad ocupacional sobre el total de trabajadores de la empresa por 100. Igualmente,
la fuente de información pues, por las incapacidades por accidente laboral mediante la EPS y ARL. Y dentro de nuestras acciones individuales, dentro del marco del agatizo, se dan promover a en nuestro lugar de trabajo información o capacitación sobre aspectos fundamentales relacionados a la enfermedad, en el cual se debe realizar un examen clínico y bacteriológico del colaborador de manera que se pueda confirmar o descartar que esta persona tenga o no la enfermedad. Siendo así, se debe garantizar una separación física o aislamiento respiratorio de los casos de tuberculosis, ya que si, digamos, en caso tal de que se encuentre, digamos, confirmado algún caso, ¿no? Digamos, el trabajador debe realizar o utilizar los tapabocas y se debe tomar unas medidas preventivas frente a esto. Tenemos unas acciones colectivas, pues inicialmente se debe realizar una lista de chequeo de los productos químicos que se están utilizando en la empresa, si realmente estos son los que están generando, digamos, la enfermedad, pero como tal, como comentaba la compañera anteriormente, el foco de enfermedad, foco de contagio es de persona a persona. No tenemos como algo en específico que se pueda, digamos, eliminar del instante, porque realmente deberíamos realizarles exámenes médicos a los trabajadores si realmente cuentan con la enfermedad antes de ingresar al lugar de trabajo, ¿no? No sé si de pronto algún compañero quiere aportar en este caso o continuamos. Pues compañera, yo tengo una pregunta. Primero, el estudio o el proceso que ustedes hicieron con respecto sí, a la visita, si la hicieron, cómo la hicieron, qué datos le dieron. Respecto a ello, quisiera saber si la empresa, la constructora, cumplía con las normas de seguridad y salud en el trabajo, si se les da, pues ahora pues por lo del COVID-19 mucho más, el uso de tapabocas o en este caso de mascarillas con filtro que puedan proteger mucho más al trabajador de digamos, riesgo físico que son las partículas de cemento o de bloque o de algún otro elemento de construcción que pueda llegar digamos, a las vías respiratorias. Y si se encontró, digamos, una amenaza o un riesgo latente respecto a ello, y si encontraron de pronto casos activos o casos que hubieran pasado, de pronto si les contaron en la constructora, si ustedes tuvieron conocimientos, si quizás los directivos o los mismos empleados de pronto tuvieron la oportunidad o la potestad de hablar sobre el tema, o no llegaron hasta digamos, hasta allá, debido a lo que usted decía, que digamos la empresa, la constructora, no daba ese tipo de información. Muchas gracias. Bueno, compañero, digamos, el análisis que se vino haciendo, se le preguntó al de SST, pues información como tal, digamos, como documentos que nos dejaran ver o digamos que los pudiéramos tener en nuestro poder, no fue así, ya que igualmente son confidencialidad de la empresa. Muy poco pudimos sacar de esto, lo poco que hemos podido, digamos, analizar es lo que pudimos observar o lo que nos dijeron. Realmente ese fue el proceso que se realizó. Igualmente, pues, digamos, en la parte de las acciones colectivas, pues, como le venía diciendo, no sé, la compañera Vanessa si quiere aportar algo, Kelly. Con respecto a lo que el compañero Alejandro, la pregunta que hacía,
era, bueno, los siguientes, como decía Camila, sí, no, la verdad, la empresa, pues, se sabe que esos pues, esos datos no se le puede dar a cualquiera. Lo que sí pudimos percatar fue que se presentó un caso, sí, pero no fue, digamos, producto de enfermedad como tal laboral, sino fue porque, como lo que mencionaba al principio Alejandro, que pues esta enfermedad más que todo no da porque de pronto manejen bloques se me escapa el otro, o el cemento, sino porque uno fuma, ¿sí? Más que todo ellos dan por la persona y resulta que a veces esa persona fumaba constante a pesar de que pues obviamente se les hacía pues su llamado de atención y eso fue lo que pues nos contaron, o pues, ¿sí? Y que aparte de eso, pues se hizo la investigación y se dio la investigación, de acuerdo al reporte, fue que como el trabajador estaba operando la mezcladora para lo del, bueno, ya la mezcladora, entonces fue un producto de que fue una como de las causas de que se enfermara o llegara al punto de que ya se enfermara como tal, pero la enfermedad de tuberculosis no la o la ARL no la tomó como una enfermedad laboral, ¿sí? ¿Y por qué se escogió, pues al principio, por qué se escogió la tuberculosis? Porque durante la inspección fueron como las más que se percató en la priorización y de acuerdo a la priorización que se realizó, fue la que más alta nos dio. Y pues lo poco y la información que nos dio el SST fue eso, entonces pues nosotros trabajamos mediante la información que nos daban y ya pues lo que pronto uno escuchaba por ahí, que le decían y pues ya uno iba armando el sistema de vigilancia. Entonces no fue una enfermedad laboral, sino una enfermedad común. Exacto, sí, porque el trabajador, como le digo, él fumaba y como él estaba en la parte de la mezcladora donde estaba manejando ese producto, entonces se le dio, entonces la ARL pues no lo confirmó como una enfermedad laboral, pero sí o sea, fue como una de las pequeñas causas, o sí, de que inspirara por lo que él estaba cerca de la máquina y pues manejaba el producto del cemento, eso se llama, ¿cómo es que se llama? Me recuerda, no se le dice cemento, sino... Concreto, mezcla. Exacto, concreto, esa es la palabra exacta para eso. Entonces, el trabajador, que no fue un caso confirmado de eh, tuberculosis. el trabajador fumaba, pero en horario laboral. ¿Y qué acciones hizo la empresa para que el trabajador dejara de fumar? Y pues a pesar de que el trabajador fumaba en horario laboral y adquirió la enfermedad, pero bueno, no la catalogaron como enfermedad laboral, pero entonces la empresa no tuvo nada que ver ahí, es decir, no, eh, dentro de las medidas y de las exigencias que le daban a la empresa para que el trabajador no cometiera errores, no los culparon por nada o no les llamaron la atención. No, porque básicamente la información, o sea, porque era la investigación se dio esos resultados, fue porque precisamente los demás compañeros decían y ellos informaban que en ocasiones él pues lo miraban que él pues fumaba, pues obviamente no enfrente pues, de los jefes del SST y los demás, pues obviamente él no lo iba a hacer, pero sí varias veces así, lo que sí se percató fue eso, entonces muchas veces lo que sí nos dijeron era que tenían llamados de atención y que obviamente las capacitaciones que se le daban con respecto a eso, entonces todo eso implicó de que la ARL y la investigación que hizo la empresa no lo catalogara como una enfermedad laboral, puesto que ya tenía, digamos, él ya tenía como ese antecedente de que él ya, pues, fumaba. O sea, la empresa se presentó todas esas evidencias, los llamados de atención por escrito, y el trabajador prácticamente les hizo caso omiso y continuaba fumando
en ese puesto de trabajo y pues por eso fue que la ARL no lo tomó como enfermedad laboral porque realmente el trabajador pues fumaba. Sí, porque como pues al principio como se le hacen los exámenes ocupacionales y eso, entonces ahí fue, y por más de que él presentó en la EPS una historia, ya un antecedente de pulmón, entonces todo eso, la investigación que se realizó fue esa, entonces por eso la ARL no lo pudo catalogar, o sea, pues no, sí, pues le dieron la incapacidad, pero pues no lo catalogaron como tal una enfermedad pues laboral. Ah, bueno, compañera, muchas gracias. El compañero José quería agregar algo, preguntar algo. No, quería saber eso, si de pronto el caso confirmado, el caso de enfermedad confirmado que les comentaron a las compañeras cuando fueron a realizar la entrevista, había sido precisamente un caso de tuberculosis o un caso de enfermedad común, pero ya la compañera aclaró la duda. Muchas gracias, compañera. Listo, compañeros. Continuamos. Cabe resaltar que es importante este tipo de intervenciones porque pues ya nos damos cuenta de que muchas veces los trabajadores no acatan la información que el de seguridad y salud en el trabajo o digamos, el que dirige, digamos, la parte de recursos humanos, da la información para que ellos se mitiguen o se minimicen el riesgo, ¿no? Seguimos con las acciones de laboratorio. La empresa se basa mediante diagnóstico bacteriológico para confirmar la presencia de esta enfermedad mediante baciloscopia, seriada de esputo, cultivo o pruebas moleculares avaladas por la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Cabe señalar que todo caso sospechoso de tuberculosis se debe realizar un examen de tórax para un diagnóstico efectivo para un control de tratamiento. Dentro de nuestras acciones de información y comunicación y educación, se dice que la empresa FMB Constructores brinda a sus trabajadores información oportuna sobre las enfermedades laborales en las que se encuentran expuestos mediante capacitaciones, folletos en el marco de la educación, dependiendo su actividad laboral dentro de los lineamientos de la organización. Este sería nuestro protocolo de vigilancia epidemiológica en la parte de tuberculosis. No sé si algún compañero quiera, digamos, agregar algo más o finalizamos la socialización de este protocolo. Digamos, ese es el protocolo. Ah, excelente, compañeras. En la parte de arriba yo encontré un mapa de Colombia. Supongo que en la parte más clara es donde la incidencia es más baja y donde está más oscura es donde la incidencia es más alta, ¿verdad? Repito otra vez lo que estaba diciendo, como decía el compañero Alejo, la parte más clara es la que menor incidencia tiene en la parte de tuberculosis. Igualmente la parte más oscura tiene mayor incidencia de la tuberculosis. Entonces damos por finalizada la socialización. ¿Alguna otra pregunta o queremos terminar? Una última pregunta, compañeras. Yo quisiera saber de pronto en qué departamentos, no sé si tienen ese dato, en qué departamentos se ha presentado más que todo esta enfermedad. Sí, compañero, por aquí teníamos como un pequeño información. Dame un momento porque en esos momentos no recuerdo en esta parte.
Dice, las entidades territoriales con mayor caso son Antioquia, Santiago de Cali, Bogotá, Valle del Cauca, Santander, Barranquilla, Norte de Santander, Risaralda. Y pues la última evaluación que realizaron fue en el 2018. Entonces, esa fue, digamos, como el consolidado de la información que se dio. Entonces, compañeros, muchas gracias por participar. Realmente es algo muy productivo porque aquí nos podemos despejar muchas dudas socializando acerca de un protocolo de vigilancia, cómo debe realizarse, qué información debe llevar. Y igualmente, como les decía, gracias y feliz noche. Bueno, compañeras, muchas gracias, compañeros. Yo creo que esta fue la socialización. Tuvimos un buen entendimiento del caso y se les agradece mucho pues su explicación. Listo, compañeros, muchas gracias. ¿Listo? Hasta mañana, Chao, compañeros. hasta mañana. Ya pueden desactivar cámaras y hasta luego. Muchas gracias. Listo, ahora sí corte. Listo.